En esta charla vamos a hablar de el programa Medjugorje para fortalecer la comunidad católica que propone la Fundación María Aurora. Este programa está inspirado por las charlas del padre John Anthony Boughton, el libro Church in Crisis de Ralph Martin, las charlas del padre León Pereira y la revelación privada, especialmente las apariciones de la Virgen en Quito, en Fátima, las apariciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska y finalmente las apariciones en Medjugorje. Todas ellas, excepto la última, aprobadas y la última en curso de ser aprobada en nuestra opinión. Esta presentación tiene tres partes principales. En la primera haremos un análisis de la actual crisis de la comunidad católica. En la segunda haremos un análisis de los contenidos de la revelación privada relacionados con la situación actual, tanto a nivel de síntomas, de detección de síntomas, como de definición del diagnóstico y preparación del tratamiento, y luego cómo aplicamos esas conclusiones en lo que nosotros llamamos el programa Medjugorje para fortalecer la comunidad católica. Lo que sí es interesante comentar es que, aunque inicialmente este programa está titulado para fortalecer a la comunidad católica, como podréis ver, puede servir en primera instancia para fortalecer al individuo católico que se encuentra en una situación como la actual, con bastante confusión, con bastante debilidad y sensación de aislamiento. Hablemos primero de la crisis actual. Empezaremos repasando muy brevemente cómo hemos llegado hasta donde estamos, hablando muy rápido de algunas de las fases más destacadas de la historia de la comunidad católica. Después nos centraremos en el momento actual y en concreto en lo que llamamos los 10 contramandamientos, que en nuestra opinión se están imponiendo en este momento, y acabaremos haciendo un análisis un poquito más detallado de este momento de la comunidad católica. En la historia de la Iglesia podemos distinguir varias fases importantes. Entre ellas podríamos empezar destacando la primera, la fase de clandestinidad y persecución entre paganos, en la cual los primeros cristianos iban haciendo una evangelización casi persona a persona, que pronto, sobre todo con el ejemplo de los mártires, se fue propagando con rapidez y con intensidad, pero era un tiempo peligroso, un tiempo arriesgado, un tiempo de mucha autenticidad y un tiempo de catacumbas. Esta fase es seguida por una fase que podríamos llamar de legalización y de hegemonía, en el momento en el que en el Imperio Romano el cristianismo se impone por ley desde la cabeza del imperio. Entramos en una fase completamente distinta en la que podemos hablar de evangelización masiva y en la que poco a poco el cristianismo se va convirtiendo en el estándar moral de la sociedad. A esta fase le siguen otras que podríamos resumir como de división entre católicos y ortodoxos primero, luego lo que sería la decadencia del Imperio Romano, la importancia que tuvieron en el momento de la Edad Media los monasterios, las primeras universidades, las grandes órdenes religiosas y fenómenos muy importantes en ese momento como el descubrimiento de América y la consiguiente evangelización, con el extraordinario papel que hacen los misioneros en el nuevo continente y la importancia que tiene la comunidad católica no solamente en la propagación de la fe, sino también en la propagación de la cultura, con las universidades, las escuelas, etcétera. Podemos destacar también en ese momento una fase contra el expansionismo islámico, que tiene su momento álgido en la batalla de Lepanto, que decanta el futuro de Europa y en la que en concreto España juega un papel muy protagonista.
Y a partir de entonces podemos hablar del inicio de la decadencia, ¿no? La decadencia empieza con la división entre católicos y protestantes. En ese momento hay un detalle de afianzamiento importante que es el Concilio de Trento. Y a partir de entonces, como digo, la decadencia va aumentando. La Revolución Francesa marca, digamos, uno de los puntos álgidos de lo que sería la confrontación entre la razón, entre comillas, y la fe, y el momento en el que se desvela la existencia de un enemigo declarado de la Iglesia Católica, en concreto la masonería, que va evolucionando en su enfrentamiento contra la Iglesia Católica. En un primer momento el enfrentamiento es absoluto, frontal, directo y muy claro. Y ese primer enfrentamiento, la masonería inmediatamente percibe que no tiene los resultados que espera. Porque cuando empieza a hacer matanzas, como por ejemplo en la región de la Vendée en Francia, se da cuenta de que lo que está creando son mártires y que la sangre de mártires ya sabemos qué es lo que trae, ¿no? Es semilla de nuevos creyentes y de creyentes más fervorosos, etcétera, ¿no? Con lo cual, la masonería toma nota de que ese ataque frontal no da los resultados que espera y empieza a plantearse nuevas estrategias. Y hay documentos de logias masónicas, en concreto del norte de Italia, en los que los masones empiezan a diseñar un nuevo plan que podríamos llamar de infiltración, es decir, tratar de corromper la iglesia desde dentro. Lo que podríamos llamar la desvirtuación de la comunidad católica, ¿no? O sea, genera confusión, genera tibieza y por lo tanto apaga la llama, diríamos, que hace atractiva la comunidad católica para otras personas. Momento muy interesante, por lo tanto, desde ese punto de vista. A partir de entonces podemos avanzar muy rápidamente hacia lo que es el siglo XX y lo que son los dos grandes totalitarismos anticristianos, lo que podríamos llamar totalitarismos hard, tanto el nazismo como el comunismo, regímenes absolutamente contrarios a la libertad, absolutamente contrarios a la conciencia, absolutamente contrarios a Dios y absolutamente asesinos y mortíferos, tanto el nazismo como el comunismo, y por eso podríamos llamarles totalitarios hard en inglés de duro, en el sentido de que no disfrazan su perversidad y su maldad y su crueldad, ¿no? Y decimos que son totalitarismos hard en contraposición a los totalitarismos que nos vamos a encontrar en el siglo XXI. Antes de eso, en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con que empieza a germinar lo que podríamos llamar el neomarxismo occidental, todo lo que hoy conocemos como el movimiento woke, ¿no? Desde las universidades alemanas, especialmente la de Frankfurt, también desde las universidades francesas, con influencia también de la segunda ola de revoluciones comunistas en Cuba, Nicaragua, Camboya, etcétera, y también desde dentro de la Iglesia, con lo que podríamos llamar la avanzadilla de la infiltración, que yo creo que tuvo un papel muy relevante en la Compañía de Jesús, encontramos a la teología de la liberación sencillamente destrozando el presente y el futuro de la comunidad católica, aparte de arrasar totalmente con la Compañía de Jesús y lo que fue la sociedad de Jesús diseñada por Ignacio de Loyola. Es un momento en el que empieza a haber una gran confusión en la Iglesia Católica, que tiene un punto relevante en el Concilio Vaticano II, al que muchos obispos se acercan con grandes ilusiones y buenas intenciones, y otros a lo mejor con confusión, e incluso otros con mala fe, ¿no? En concreto, yo creo que conviene destacar que en el momento del Concilio Vaticano II, en esa fase de la historia de la Iglesia, es cuando podemos empezar a determinar algunas cuestiones muy interesantes, como la investigación que se inicia dentro del Vaticano por encargo del Papa al cardenal Baggio en relación a la posible infiltración masónica en el mismo Vaticano, ¿no? Es decir,
En un momento dado, el Vaticano, que había estado durante siglos combatiendo y hablando muy claro frente a la masonería, condenando la pertenencia a la masonería, hablando claramente de la perversidad de la masonería, en ese momento identifica que puede tener al enemigo dentro y encarga a uno de sus cardenales, que se ocupa nada más y nada menos que durante 3 años, de investigar dentro de lo que es la Curia Vaticana una posible infiltración de masones que tuvo, como bien ha detallado el padre Charles Moore en su libro, en su último libro que se llama, creo que se llama Asesinato en grado 33. Habla de la identificación de personas concretas con nombres y apellidos dentro de lo que es la curia cardenalicia del Vaticano. Por tanto, en ese momento nos encontramos que este momento de confusión es un momento en el que también encontramos cierta, lo que podríamos llamar cierta infiltración dentro de las más altas esferas de la comunidad católica. Y entramos en el siglo XXI, donde podríamos decir que entramos en una fase de totalitarismos anticristianos soft, ¿no? Es decir, el totalitarismo del siglo XXI es de una clase diferente a el que nos encontrábamos en el siglo XX. Es un totalitarismo sutil, que se disfraza, que engaña, que confunde y que, por ejemplo, en el caso de China, tiene apariencia moderna, apariencia bondadosa, pero sin embargo tiene un aparato de represión como jamás hasta ahora se había construido en la historia, ¿no? Es decir, es una perversión extraordinaria, pero disfrazada de bondad, puramente perversión. Y algo parecido empezamos a ver también en lo que es, lo que es la parte, lo que llamamos el mundo occidental, ¿no? En Europa y en Estados Unidos principalmente empezamos a ver lo que podríamos llamar el wokismo o el movimiento woke o el neomarxismo, en el que lo políticamente correcto empieza a llegar a unos niveles de imposición que podemos empezar directamente a identificar con represión y con totalitarismo. Y estamos empezando a ver cómo todas esas personas y esas ideologías que inicialmente clamaban por la tolerancia con el diferente, la tolerancia con el distinto, etcétera, una vez que se van convirtiendo en mayoritarias, empiezan a reprimir a el resto de ideologías o posiciones que no comparten sus postulados, ¿no? Y yo creo que no ha hecho más que empezar. Hasta el punto de que nos encontramos ahora mismo con lo que podríamos llamar el principio de la instauración de los 10 contramandamientos, ¿no? Es decir, hemos pasado de un momento en el que eh, se vive sin Dios a un momento en el que se empieza a vivir contra Dios o contra las leyes de Dios, hasta el punto de que los mandamientos no solamente se ignoran, sino que se combaten con lo que podríamos llamar contramandamientos. Y podemos poner algunos ejemplos. Lo podríamos denominar, como ponemos aquí en el tercer punto, el imperio de la mentira, el mal y la fealdad, como contraposición al imperio de la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Y yo creo que hay algunos puntos, digamos, especialmente significativos dentro de todo este momento, como es la absoluta proliferación de el aborto, como una masacre de decenas de millones de niños cada año, ante el silencio absoluto de todas las instituciones y de todos los organismos que deberían protegerlos y que deberían clamar al cielo. Y bueno, yo creo que podríamos resumir también el principio de esta nueva fase como una fase en la que se pretende matar el alma del ciudadano, desconectarlo totalmente de su dimensión trascendente y hacer de él un esclavo, como en esos libros de la ciencia ficción, ¿no? Donde tenemos pobre gente sin alma, sin libertad, que son sencillamente siervos de sus adicciones, de sus pasiones y de las estupideces que les meten en la cabeza, ¿no? Pero podríamos analizar un poco los 10 contramandamientos, ¿no?
El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero hoy en día el contramandamiento es que el hombre se convierte en Dios, que la democracia se convierte en Dios, que el Estado se convierte en Dios, que los organismos internacionales se convierten en Dios, que la financiación internacional se convierte en Dios y que el dinero se convierte en Dios. Es decir, cuando decimos que la democracia se convierte en Dios, quiere decir que si la mayoría de las personas de una sociedad votan una barbaridad o una cosa que va contra las leyes de la física o cualquier otro tipo de ley, sencillamente se convierte en una verdad absoluta, ¿no? El Estado se convierte en Dios, quiere decir que todo lo que está en la ley pues pasa automáticamente a ser bueno y todo lo que está fuera de la ley pasa a ser automáticamente malo, por mucho que estemos hablando de acabar con la vida de niños no nacidos o de personas mayores o de personas con discapacidades, etcétera. Cuando hablamos de que los organismos internacionales se convierten en Dios, pues quiere decir que en el momento en que Naciones Unidas, que es una organización a la que nadie ha votado, o los burócratas de determinados organismos nos dicen H o Z, pues lo asumimos como si lo hubiera dicho un líder religioso, ¿no? Y cuando decimos que la financiación internacional se convierte en Dios, pues lo que estamos viendo ya desde hace mucho tiempo en política internacional es que los préstamos internacionales a los países necesitados se condicionan siempre a la aceptación o a la imposición de determinadas leyes ideológicas, ¿no? Es decir, a los países africanos o a los países de Europa del Este solamente se les da financiación, se apoyan las leyes del aborto, se apoyan las leyes LGTBI, etcétera, etcétera. Por tanto, primer mandamiento, amarás sobre todas las cosas, se le da la vuelta. Y daros cuenta de que estamos en un momento en el que hace algún tiempo leía en un libro americano algo que me llamó mucho la atención y que es bastante descriptivo de la situación actual. Decía que el hombre cuando presencia un acto malvado, o la maldad o la perversidad, la primera reacción que tiene una persona es la repugnancia, le repugna, le espanta y le repugna. Sin embargo, a base de repetir esos actos malvados o perversos, la persona se acostumbra y su conciencia, por así decirlo, queda anestesiada. Cada vez te produce menos repugnancia hacer barbaridades, si las haces todos los días o si todo el mundo lo hace, etcétera, ¿no? Y la siguiente fase es que no solamente te genera indiferencia, sino que presumes de ello y atacas al que hace el bien, ¿no? En este caso. Pues, estamos en un momento parecido, ¿no? Es decir, empezamos a estar, empezamos a ir eh, pasando de esa fase de indiferencia a esa fase de agresividad contra las leyes de Dios y en general contra la comunidad católica. El segundo mandamiento el segundo mandamiento de la ley de Dios es no tomarás el nombre de Dios en vano y lo podríamos sustituir en este momento por el contramandamiento de que se ofende a Dios y de que se inventa un Dios a medida. Y esto es muy interesante, la segunda parte sobre todo, porque podríamos decir que en gran medida es uno de los contaminantes de la comunidad católica, cuando el católico se inventa a Dios. Y en lugar de entender a Dios a partir de las palabras de Dios, construye a Dios a partir de sus propias sensaciones o impresiones, ¿no? Y, pues si nosotros leemos en el Evangelio que la puerta que conduce al cielo es muy estrecha y la puerta que conduce a la perdición es muy ancha, pues vemos que en el día a día o en la conversación de muchos católicos el planteamiento es justo el contrario, ¿no? Ellos entienden que todo el mundo va al cielo, que es imposible condenarse, que el infierno tiene que estar vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo contramandamiento que se va imponiendo es ofendo a Dios y me invento un Dios a medida. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Este mandamiento de la ley de Dios se empieza a sustituir con las fiestas religiosas se sustituyen por fiestas civiles, no se acude a misa,
se pierde el sentido de lo sobrenatural, no se cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no se toma la comunión en estado de gracia y cuestiones como tomar la comunión en la mano se convierten en norma en lugar de ser la excepción. Repito, tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas. ¿Cuáles son los contramandamientos que empezamos a ver en esta línea? Pues que las fiestas religiosas se sustituyen por fiestas civiles y donde antes teníamos la celebración de Santa tal o la celebración de tal acontecimiento religioso, ahora tenemos la celebración de la Constitución o de cualquier otra cuestión civil semejante, sencillamente para apartar lo que es todo el sentido religioso de la vida cotidiana. No se acude a misa, esto es una evidencia palmaria desde hace muchísimo tiempo en todas las sociedades occidentales, en concreto la sociedad española, son muy pocas las personas que acuden a misa todos los domingos. Se pierde el sentido de lo sobrenatural, se pierde no solamente el sentido de Dios, sino el sentido de la vida eterna, el sentido de la vida, eh, la dignidad de ser hijo de Dios, el sentido de criatura, etcétera. Todo eso se pierde absolutamente. No se cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, incluso hace muy poco tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, entre la comunidad católica, se hizo una encuesta que resultó en que más del 75% de los católicos declarados, más del 75%, declaraba no creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Eh, no se toma la comunión en estado de gracia, hay yo creo un desconocimiento sencillamente del significado de estado de gracia y luego pues cuestiones, digamos, formales, como tomar la comunión en la mano, que era en principio, una excepción que se planteaba solamente para determinados casos muy, muy concretos, se empieza a convertir en la norma. Y hoy, sobre todo después de la pandemia, nos encontramos con que el 90% de las personas que toman la comunión en una iglesia cada domingo va a tomar la comunión en la mano. Con lo que eso supone, si uno lo piensa, digamos, con detalle y con profundidad. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre, y frente a este nos vamos encontrando contramandamientos como el ataque al padre y al hombre masculino, el ataque a la maternidad y el hecho de que el Estado asume cada vez más la educación moral de los hijos, ¿no? Es decir, se va retirando a los padres de la educación de sus hijos, el Estado se hace cargo de esa educación y el Estado incluso llega a plantear conflictos, incluso a conflictos legales con consecuencias graves, si los padres se interponen entre la educación que el Estado impone a sus hijos y la que ellos proponen para sus hijos, ¿no? En cuestiones muy concretas. Eh, por lo tanto, estamos hablando contra mandamientos, ataque al padre y al hombre masculino. Esto es fortísimo durante los últimos años. Yo creo que esto ha hecho muchísimo daño, en concreto a toda la sociedad y especialmente a la comunidad católica. Ataque a la maternidad. La maternidad empieza a verse como algo arcaico, como algo pesado, como algo antinatural, como algo que esclaviza. Y luego, por otra parte, nos encontramos con tantísima gente llegada a determinada edad que lo que quiere es tener hijos y no puede, o adoptar niños y no puede, ¿no? Y por último, el Estado asume la educación moral de los hijos, como comentábamos. Quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Contramandamiento, contramandamientos, mata a los niños no nacidos, a los niños con problemas y a los ciudadanos que son una carga, entre comillas, que alguien considera que son una carga. Mata civil y profesionalmente a quien no sea políticamente correcto y en cada vez más países mata a los cristianos. Esto es algo que no aparece en las noticias, pero que se está convirtiendo en el día a día de los cristianos en muchos países del mundo, en África y en Asia principalmente. Por lo tanto, el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, empezamos a ver que tiene sus contramandamientos.
El año pasado se estima que hubo 60 millones de abortos en todo el mundo. Ya en muchos países el aborto es la principal causa de muerte, si se computa con el resto de causas de muertes, y cada vez se entiende con absoluta naturalidad y sin ningún tipo de remordimiento el matar a los niños que consideramos que no son normales o que no son tan buenos como nos gustaría, ¿no? Y en un momento dado, pues todos los niños con síndrome de Down o con determinadas deficiencias directamente son eliminados, podríamos decir, entre comillas. Y también se entiende que es perfectamente aceptable eliminar, entre comillas, a los ciudadanos que son considerados una carga, o bien porque directamente el Estado asume esa responsabilidad, o bien porque se le hace pensar a esa persona anciana o a esa persona enferma que lo mejor que puede hacer es desconectarse, ¿no? O quitarse de en medio. Y, como decíamos, matar civil y profesionalmente a quien no sea políticamente correcto, ¿vale? También se ha aceptado que aquella persona que se atreve a posicionarse ideológicamente o moralmente en contra del maremoto gigantesco de todo lo políticamente correcto, sencillamente se le anula, se le cancela, como se dice ahora mismo, y desaparece tanto de la órbita pública como, por supuesto, de la órbita profesional. Y ya estamos viendo cosas completamente increíbles, ¿no? En el ámbito profesional que jamás nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pues hace poco salió el caso de una gran empresa multinacional en la que directamente se censuró a un empleado porque había osado decirle a un compañero Dios te bendiga, ¿no? Y en cada vez más países, como decíamos, se mata a los cristianos y no tenéis más que ver las noticias de las últimas semanas, por ejemplo, de Nigeria. En cuanto al sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros. El nivel de contramandamientos es absolutamente desbordante, ¿no? Hay una hipersexualización a todos los niveles, alcanzando también al caso de los niños. La pornografía está absolutamente desbordada. La promiscuidad es el día a día. Homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, sexo fluido, poliamor, pedofilia, prostitución. No estoy equiparando las distintas categorías. De lo que estoy hablando es de que estamos en un momento de absoluto descontrol en el orden sexual. Y esto tiene consecuencias para, no solamente para las familias y para las sociedades, tiene consecuencia para los individuos. Desde el punto de vista religioso, sabemos que puede tener consecuencias importantes para la salvación de las almas, etcétera, ¿no? Y luego estamos llegando hasta un punto de perversión en el que pues hace poco tuvo mucha repercusión el estreno de una película que denuncia la proliferación increíblemente numerosa de esclavos sexuales, el tráfico de personas para el consumo sexual de una manera completamente repugnante. Por lo tanto, el sexto mandamiento se está convirtiendo en uno de los grandes agujeros negros de los contramandamientos. El séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás, tiene los contramandamientos que podríamos llamar de que robar es bueno si beneficia a los míos, robar es bueno si lo hace el Estado con impuestos confiscatorios, etcétera, ¿no? El octavo mandamiento yo creo que es uno de los grandes también de los absolutamente destrozados por la actualidad, ¿no? Octavo mandamiento es no darás falso testimonio ni mentiras. Y estamos en un momento del imperio de la mentira, en el que mentir no tiene consecuencias negativas si beneficia a los míos, y en el que la verdad es un delito de odio si va contra lo políticamente correcto. Ya sabéis a quién llaman el padre de la mentira en el Evangelio. Yo creo que este es un momento en el que la mentira está verdaderamente desbordada y cómo hemos pasado de hace relativamente poco en el que la mentira en el ámbito público, ya sea en la política o en otros ámbitos, era censurada muy gravemente,
a un momento en el que mentir no tiene consecuencias, siempre que lo hagan los tuyos, entre comillas, ¿no? La gente ahora tiene esa especie de, eh, sentimiento irracional con respecto, por ejemplo, a los políticos, que se han convertido los partidos políticos como equipos de fútbol, al que se apoya haga lo que haga, ¿no? Irracionalmente, juegue bien o juegue mal porque son de los míos. Y la mentira en este sentido es absolutamente eh, escandaloso el imperio de la mentira en el momento actual. En cuanto al noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Lo mismo, ya hemos hablado de la situación de hipersexualización, el reino de la pornografía, incluso alcanzando al ámbito infantil. Y por último, el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, se encuentra con muchos contramandamientos en el día de hoy. Podríamos citar que el empresario es malo y hay que quitarle su dinero, que el heredero es malo y hay que quitarle su herencia, que el propietario es malo y hay que quitarle su propiedad, que el ciudadano libre es malo y hay que quitarle su libertad, y que el ciudadano valiente es malo y hay que quitarle su valor, su coraje, ¿no? Y son cosas que nos parecen increíbles, imposibles, impensables, pero también nos parecían increíbles e impensables hace sencillamente 5 años, cosas que hoy se han impuesto con una absoluta rotundidad, ¿no? Y aquí nos encontramos con el que no codiciarás los bienes ajenos, se ha convertido en que hay que quitarle el dinero al que lo tiene. Hay que quitarle la herencia al que ha recibido la herencia de sus padres, hay que quitarle la propiedad al que tiene algo o ocuparla, y al ciudadano hay que coartarle su libertad absolutamente y por supuesto su valor, porque un ciudadano cobarde es un ciudadano mucho más fácil de manipular. Por tanto, estamos en un momento en el que no solamente se vive sin Dios, sino que se vive contra Dios, ¿no? Y hay una progresiva instauración de lo que podríamos llamar los contramandamientos desde el poder, porque hoy día la hegemonía, así como después de la época de Constantino, el Imperio Romano, la hegemonía empieza a ser cristiana, hoy día la hegemonía es anticristiana. Hablemos un poco de la fase actual. Eh, eh, Empecemos diciendo, yo creo que la fase actual puede resumirse con tres términos para la comunidad católica: confusión, dilución y represión. Yo añadiría también cobardía o acobardamiento. Empezaría diciendo que empezaría mm, utilizando la analogía, lo que podríamos llamar la analogía de la telaraña, ¿no? Yo creo que nosotros estamos viviendo en un momento en el que el católico y el ciudadano en general es un incauto que se ve atrapado en muchas telarañas, ¿no? Y yo creo que podemos utilizar la analogía de ese insecto que incauto no ve la telaraña, se tropieza con la telaraña y cae en la trampa de la araña, ¿no? Y la araña pronto lo envuelve, lo adormece con veneno y o lo devora o lo acaba convirtiendo en uno de los suyos, ¿no? Por tanto, yo creo que la cuestión más, eh, una de las cuestiones más llamativas es cómo toda esta transformación a la que que estamos presenciando se debe al engaño, al engaño de muchas personas incautas o ignorantes. Podemos hablar también de cómo ha evolucionado el liderazgo en la Iglesia hasta el punto actual, ¿no? Los últimos papas yo creo que van marcando una trayectoria que puede determinar el momento actual. San Juan Pablo II fue un papa con un mensaje, sobre todo un mensaje pastoral muy claro y muy firme. Benedicto XVI fue un papa débil, que algunas personas podrían calificar incluso de cobarde o acobardado. Y Francisco es directamente un papa que podríamos llamar filomodernista, que ha generado confusión y división dentro de la Iglesia. Es un papa que quiere quedar bien con los poderes actuales, y que queda bien con los poderes actuales, a base de aceptar muchos de los postulados que proponen los
los poderes actuales para no generar descontento, o para no generar críticas o para no generar discusiones, ¿no? Porque es mucho más tranquilo aceptar lo que te está tratando de imponer la persona que grite, ¿eh? Es mucho más, tienes mucha más paz si directamente lo aceptas, te sometes y no tienes que luchar, ¿no? Por tanto, Francisco ha sido un papa que ha generado mucha confusión, mucha división en la Iglesia, que ha tenido mucho éxito entre las personas que están lejos de la Iglesia o que son indiferentes y muy poco, cuanta más cerca está la gente de la Iglesia o más fervor tiene, en muchos sentidos. Al menos esta es mi impresión. Y, eh, y, bueno, es importante recordar que el propio Jesús en su día a las personas que criticó con más fuerza fue precisamente a los fariseos, a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Por lo tanto, solamente dejar eso ahí. Creo que es un momento también de confusión y acobardamiento. Y aquí podríamos analizar varios factores. Creo que es un momento en el que los curas han perdido el liderazgo. Los curas están en general, los sacerdotes, acomplejados, asustados, acobardados. Los casos de abusos sexuales que se han magnificado enormemente por medio de los medios de comunicación han hecho un enorme daño a la reputación de los sacerdotes y están asustados y acobardados en su gran mayoría. Los laicos en general tienen falta de iniciativa. Los laicos en general en la Iglesia Católica están acostumbrados a hacer seguidismo de sus líderes, están acostumbrados a que tiene que ser el obispo o el papa o el párroco el que tome la iniciativa y ellos no están acostumbrados a tomar la iniciativa como sí ocurre, por ejemplo, en el mundo protestante o en algunas sociedades católicas un poco más avanzadas y hablaremos de esto más adelante. Y podemos hablar de un momento en el que este acobardamiento se puede asimilar con lo que podríamos llamar una mundanidad o un bienquedismo de, oye, no voy a meterme en determinados charcos para que no me critiquen, para que no se metan conmigo, para que no se burlen de mí, etcétera, en el ámbito de los sacerdotes y en el ámbito en general de los católicos, también de los laicos. Y luego yo creo que hay una cuestión muy grave que es la dependencia de la financiación pública por parte de muchos organismos y estamentos religiosos. El hecho de que tu financiación o que tu salario venga por una X en la declaración de la renta y por una decisión que tiene mucho que ver con quién gobierna, etcétera, pues lógicamente te puede condicionar mucho, ¿no? Yo creo que en general, en este momento en la comunidad católica se ha perdido muchísimo el sentido de lo sobrenatural. En general, en la vida diaria, con todas las cosas que comentábamos, el sentido de Dios, sentido de criaturas, sentido de la vida eterna, sentido de la dignidad de hijos de Dios, pero por supuesto ya cuestiones mucho más serias como el sentido sobrenatural de la Eucaristía, por ejemplo, o el sentido sobrenatural de los sacramentos en general, etcétera, ¿no? Se ha perdido el sentido de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como ya hemos hablado, y en general se ha perdido el silencio y la oración, incluso en las mismas iglesias. Las iglesias están cerradas cuando no hay misa y cuando hay misa no hay tiempo para el silencio. El sacerdote solamente deja 30 segundos después de dar la comunión y a veces ni siquiera eso. Cuando la última persona de la fila recibe la comunión, el sacerdote empieza con lo suyo o cuando la gente está teóricamente rezando, están escuchando música que conduce a todo menos a la oración y al silencio, ¿no? La confesión, el sacramento de la confesión se ha perdido masivamente hasta el punto de que los confesionarios están vacíos porque los sacerdotes dicen que pierden el tiempo y que si quieres confesarte tienes que hacer una cita telefónica como ha pasado en cuestiones, en ámbitos cercanos. Y bueno, nos encontramos con que
desde el punto de vista sobrenatural, la pérdida de la costumbre de la confesión es muy importante, porque la confesión es la limpieza del alma, y el no limpiar con frecuencia el alma hace que el alma está llena de porquería y cada vez es más difícil ver la luz o escuchar la voz de Dios en el alma, ¿no? Se ha perdido la perspectiva eterna, y esto pues es muy determinante, ¿no? Cuando uno no vive la vida pensando que esta vida es un corto viaje hacia la vida eterna, la perspectiva es totalmente distinta. Cuando uno no vive esta vida pensando que lo que hace en esta vida tiene consecuencias en la vida eterna, la perspectiva es completamente distinta. Cuando uno no piensa que con sus oraciones puede influir en las almas del purgatorio, por ejemplo, pues la perspectiva es muy distinta, etcétera, ¿no? Y luego estamos en un punto, como comentábamos también con anterioridad, en el que se invierten las enseñanzas de Jesús sobre muchas cuestiones, por ejemplo, sobre la dificultad para alcanzar el cielo y el infierno, ¿no? Y se ve que incluso en muchos ámbitos católicos se asume que el camino hacia el cielo es amplio y fácil y que todo el mundo va al cielo y que todo el mundo se salva, que el camino hacia el infierno es estrecho y difícil y que seguramente el infierno estará vacío, etcétera. Y bueno, se ignoran tantas cosas, tanto de la revelación pública, de las palabras de Jesús, como luego de la revelación privada, como veremos, ¿no? En acontecimientos como Fátima, donde un milagro como la danza del sol es presenciado por miles y miles de personas, y eso queda completamente olvidado, ¿no? O ocultado. Y no digamos los mensajes de la Virgen en Fátima, por ejemplo, hablando de la cantidad de almas que van al purgatorio, que van al infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento en el que también se ha perdido la conciencia sobre la batalla por las almas, en el sentido de que tenemos claro, o bueno, yo creo que se ha perdido también la conciencia de que la guerra espiritual está ganada por Jesucristo, pero nos queda todavía en esta vida la batalla por las almas, ¿no? Y esa batalla por las almas es una batalla que se juega tanto en el campo natural como en el campo sobrenatural, y hablaremos un poco más de eso más adelante. Y se ha perdido la conciencia también de los enemigos. Por supuesto del enemigo y en general de los enemigos, tanto sobrenaturales como naturales. Y es bastante naif pensar que la Iglesia no tiene enemigos. Y esto, cuando uno no se da cuenta de que tiene un enemigo, pues lógicamente es mucho más vulnerable a ese enemigo y a los ataques de ese enemigo. Y por último, dentro de la comunidad parroquial, de las comunidades parroquiales en general, nos encontramos con estructuras muy arcaicas y actividades muy desfasadas. Y ahora veremos más adelante en la presentación, a qué nos referimos y qué están haciendo, digamos, comunidades un poco más avanzadas. Y luego nos encontramos también algunos errores, yo creo, muy importantes, que tienen mucho que ver con la situación de confusión y de dilución. Y cuando hablo de dilución me refiero a diluir, que se diluye la comunidad católica porque estamos dentro de una sociedad que se encarga de apartar a la gente de la comunidad católica, y eso es lo que hace que se diluya la comunidad católica. Yo creo que hay varios errores que apoyan en esa dirección. El primero podríamos llamarlo el error de la tolerancia malentendida. Confraternizar con el enemigo, no combatir la subversión con argumentos e iniciativas. Hablemos de esto un poco más detalladamente. Confraternizar con el enemigo desde el liderazgo de la Iglesia confunde a los católicos, que modifican su imagen sobre el enemigo y bajan la guardia sobre sus mensajes. Si desde el Vaticano cada día vemos reuniones amistosas, sonrientes y entusiastas con líderes políticos que apoyan, líderes políticos católicos, entre comillas, que apoyan el aborto, por ejemplo, de manera frontal y de manera
radical o reuniones efusivas con líderes comunistas, etcétera, etcétera, la gente lógicamente se confunde y piensa que, oye, pues no serán tan malos cuando se dan tantos abrazos con el Papa, ¿no? Yo creo que confraternizar con el enemigo desde el liderazgo de la Iglesia confunde a los católicos que modifican su imagen sobre el enemigo y bajan la guardia ante sus mensajes. No digamos cuando al enemigo, como por ejemplo al líder comunista, se le despide con las palabras de no aflojes, no aflojes. El neomarxismo, en segundo lugar, reclama tolerancia hasta que sus ideas son mayoritarias y a partir de entonces aplica la represión y la censura con las ideas que le son contrarias. Eso ha pasado siempre. Digamos que muchos movimientos que empiezan como minorías empiezan reclamando tolerancia al establishment, diríamos, católico o judio-cristiano tradicional, reclaman tolerancia para sus ideas, para sus postulados, etcétera, pero luego cuando esas ideas se convierten en mayoritarias, entonces aplican una represión brutal contra el que no piensa como ellos, ¿no? Y en el momento en el que mis ideas ya son mayoritarias, tus ideas son delito de odio. Y no puedes manifestarlas, no puedes expresarlas más allá del pensamiento y cuidado con lo que piensas. Otro error que yo creo que podríamos destacar en esta fase es lo que podríamos llamar el error de la humildad mal entendida. Es decir, el error de abandonar la responsabilidad de liderar. Si desde el liderazgo de la Iglesia se desacredita a los líderes católicos, se desmoraliza a las tropas, se bajan las banderas, no se planta batalla frente al enemigo, no se tiene un plan de ataque y no se tiene un plan de victoria, esta humildad mal entendida está destrozando a la Iglesia. Por último, podríamos hablar de la dilución, de una sociedad que aparta al católico de su fe. Lo podríamos traducir diciendo que cuanto más se expone el católico a la sociedad y a muchos ámbitos de la sociedad, más riesgo tiene de acabar saliendo de la comunidad católica, ¿no? Y empezamos por cuestiones como las manifestaciones religiosas que se empiezan a relegar a la esfera privada. Y podemos seguir con los medios de comunicación, los medios de comunicación masivos, la mayoría de periódicos, mayoría de canales de televisión, por supuesto la mayoría de lo que se llaman los talk shows, la mayoría de las series, la mayoría de las películas, todos los mensajes que está recibiendo el católico cuando sale de su cascarón son todos para apartarlo de su comunidad católica o de su fe católica, ¿no? Podríamos hablar de las redes sociales, podríamos hablar de las escuelas, podríamos hablar de cómo este frentismo en el que se está convirtiendo el neomarxismo, que básicamente lo que busca son frentes de división y frentes de ataque, va aumentando el número de víctimas selectivas, ¿no? Diríamos que lo que hace el frentismo es un poco lo que hace el lobo con el rebaño de ovejas, ¿no? O el depredador con el rebaño de las víctimas, ¿no? Lo primero que quiere hacer un lobo cuando ataca a un rebaño de ovejas es separar a una oveja. Tú separas a una oveja de la manada y en ese momento la oveja es muchísimo más vulnerable que si está protegida por su manada. Entonces, la estrategia del neomarxismo es separar, se van separando poco a poco a los colectivos a los que van atacando, se les hace mucho más débil, se les machaca y se elige el siguiente colectivo. Y esto ha pasado con los curas, con los hombres, con los católicos, con los provida, con las madres, con las familias, con la historia, etcétera, ¿no? Y luego podríamos mencionar algunas otras cosas, ¿no?, que contribuyen a la dilución, ¿no?
pues toda la política de lo llamado los delitos de odio, ¿vale? Si tú te atreves a expresarte en contra de lo políticamente correcto, vamos a perseguirte legalmente, te vamos a encerrar en la cárcel, te vamos a poner una multa, te vamos a cancelar en el ámbito público, vamos a penalizarte en el ámbito profesional, etcétera. Y luego también hay toda una serie de cuestiones en el ámbito social que lo mismo están contribuyendo a diluir al católico y a separarlo de su fe y de su comunidad católica. Por supuesto, debemos incluir la pornografía universal, que podríamos llamar la pornografía hard. La pornografía ha llegado a unos niveles completamente perversos y que están ahora mismo detrás de muchos comportamientos y de muchos titulares que vemos día a día en los periódicos y que nos parecen increíbles y que hace 10 años jamás se nos hubiera ocurrido siquiera inventar semejantes cosas y hoy son cuestiones cotidianas, ¿no? Por supuesto, la promiscuidad y también la precariedad. Y esto ya toca con lo que es el sistema económico. Estamos en un sistema económico que cada vez se parece más a un sistema comunista, en el que los empleos son cada vez más precarios. La gente básicamente trabaja para llegar a fin de mes y tiene una dependencia absoluta cuando está en cualquier fase vulnerable de su vida, una dependencia absoluta del Estado. Por lo tanto, el Estado es alguien a quien no conviene enfadar porque al final es quien te va a pagar las facturas. Y luego podemos hablar de otras cuestiones que corrompen enormemente a la comunidad católica y en general a los ciudadanos, como es por supuesto la cuestión del aborto y como pueden ser otras cuestiones en el ámbito del divorcio, el tema familiar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento en fin, en un momento que yo creo que es muy importante entender, es muy importante saber hacer el diagnóstico de la situación para preparar la respuesta, ¿no? A partir de aquí, hemos incluido dentro de este programa este apartado que llamamos revelación privada, porque nos ha parecido que en algunas de las revelaciones privadas, lo que se llama la revelación privada, las apariciones, en concreto algunas apariciones de la Virgen y algunas apariciones de Jesús también en los últimos siglos, han sido muy interesantes a la hora de identificar los síntomas del momento actual, de hacer el diagnóstico del momento actual y también de preparar el tratamiento. En concreto, nos hemos centrado para preparar este programa en cuatro apariciones. Tres de ellas aprobadas, una de ellas en curso de aprobación. La primera, la aparición de la Virgen María en Quito en el año 1610. Ahora veremos, poco conocida, pero como veréis, la verdad, impactante, súper impactante el contenido con respecto a los tiempos actuales. Los mensajes de la Virgen María en Fátima y mensajes de Jesús a Santa Faustina Kowalska, en lo relacionado con la Divina Misericordia, y por último los mensajes de la Virgen María en Medjugorje. Veamos primero algunos detalles sobre las apariciones de la Virgen en Quito, la Virgen que se conoce como la Candelaria. Estoy leyendo ahora mismo un artículo que encuentro en es.catholic.net que habla de las proféticas apariciones de la Virgen en Quito, Ecuador. Hace 5 siglos la Virgen hizo una terrible descripción del mundo de hoy. Bueno, se habla un poco, se introduce de lo que es la vidente, de cuándo sucedieron, en qué contexto sucedió, etcétera. Se presenta a la Virgen como María del Buen Suceso, la Reina del Cielo y de la Tierra. Y lo interesante para este programa en concreto son algunos de los mensajes que se dan en esas apariciones, ¿no? En concreto,
Y estoy leyendo ahora mismo en el artículo, dice, son realmente inquietantes las profecías y sobre todo el cumplimiento cifrado por la misma Virgen María para el siglo XX. Es decir, el año 1610, concreto el 21 de enero de 1610, la Virgen hace una serie de profecías que enmarca en el siglo XX, ¿vale? O sea, estamos en el 1610 y la Virgen hace una serie de anuncios de lo que va a suceder en el siglo XX y yo creo que podríamos poner barra siglo XXI, ¿no? Y dice cosas como las siguientes, y esto nos parece que es muy interesante para entender un poco lo que está pasando, ¿no? Desde ese punto de vista de la revelación privada. Dice, y cito textualmente, todo esto es entrecomillado. Palabras de la Virgen. En el siglo XX se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres. Satanás reinará en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia. Ay de los niños de ese tiempo. Difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que permanezcan en escuelas católicas, que el diablo se empeñará en destruirlas valiéndose de personas autorizadas. También anuncia sacrilegios y profanaciones de la Sagrada Eucaristía y que los enemigos de Jesucristo, incitados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas con el único fin de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. El sacramento de la extrema unción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería, que entonces reinará, ojo a esto, impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir ese matrimonio. El sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado. El demonio perseguirá a los ministros del Señor de muchas formas y trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos de la vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Habrá un lujo desenfrenado que por ser lazo de pecado para los demás conquistará innumerables almas frívolas que se perderán. Casi no se encontrará inocencia en los niños ni pudor en las mujeres. Más cosas. Varias herejías se propagarán en estas tierras y reinando ellas se apagará la luz preciosa de la fe por la total corrupción de costumbres. En esos tiempos, la atmósfera estará saturada por el espíritu de impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. Habiéndose apoderado la secta masónica de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que perdiendo a la niñez se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de las almas de los niños. Habrá personas que poseyendo cuantiosas riquezas verán con indiferencia la iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal y la restauración de la fe. En fin, os invito a ver con detalle los mensajes de la Virgen en Quito, porque como os ponemos en esta transparencia, hablan eh, tantos años antes de lo que está pasando en estos días con la infancia, con la Eucaristía, con el matrimonio o con los sacerdotes. Los mensajes de la Virgen en Fátima son más conocidas. Es especialmente impactante el mensaje que dice la Virgen: no ofendáis más a Dios, que ya está muy ofendido. Es especialmente impactante la descripción del infierno y del purgatorio, y no solamente eso, sino el mensaje de la Virgen en el que dice que hay tantas almas que van al purgatorio y tantas almas que van al infierno. Es especialmente llamativo también la defensa de la Eucaristía y de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, así como la propuesta del rosario como arma principal contra el enemigo y la devoción al corazón inmaculado de la Virgen que se anuncia que triunfará.
Y también es importante cómo se pone acento en la oración y la penitencia como armas para conseguir la conversión de los pecadores y la reparación de los pecados. Las apariciones de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, lo que se conoce como la Divina Misericordia, son menos conocidas en algunos ámbitos como el español, por ejemplo, y más conocidas en otros, como por ejemplo Estados Unidos y en algunos sitios de Latinoamérica, pero nos encontramos con una descripción también muy detallada del purgatorio, el infierno y el cielo, haciendo hincapié en la cantidad de almas que hay en el purgatorio y en el infierno, y de una descripción espectacular de la misericordia de Dios, a la vez que se hace un aviso muy importante: quien no se acoja a mi misericordia, se acogerá a mi justicia. Y por último, las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Los mensajes de la Virgen de Medjugorje son espectaculares, es imposible resumirlos. Son más de 40 años de mensajes, incluyendo a día de hoy. eh, Enseñanzas detalladísimas que algunos, en concreto el párroco, el primer párroco que hubo en la parroquia de Medjugorje, cuando en el momento en el que se iniciaron las apariciones, trató de resumir, diríamos, las cinco solicitudes principales de la Virgen, o enseñanzas o recomendaciones, en lo que se llaman las 5 piedras de Medjugorje. En concreto, la recomendación hacia la oración, y en este ámbito hay toneladas de enseñanzas de la Virgen espectaculares. En segundo lugar, la llamada a la confesión frecuente, y aquí también hay muchas lecciones muy interesantes. En tercer lugar, la Eucaristía. Eh, en cuarto lugar, el ayuno. Y en quinto lugar, las Sagradas Escrituras. Es decir, en un momento dado, el párroco de Medjugorje resume en estas 5 grandes recomendaciones lo que llama las 5 piedras de Medjugorje, tratando de resumir, digamos, las principales recomendaciones de la Virgen de Medjugorje. Yo creo que lo más importante de Medjugorje pues, por ejemplo, leer lo que dice San Juan Pablo II, en concreto el biógrafo oficial de San Juan Pablo II, el que podríamos llamar biógrafo oficial, que es quien de hecho instruyó su causa de beatificación. Escribió un libro que se llama ¿Por qué es santo?, en el cual en un capítulo determinado habla de la opinión de Juan Pablo II con respecto a Medjugorje. Yo creo que buscar eso es tener claro inmediatamente cuál es el sentido y la potencia de Medjugorje. A partir de ahí, yo creo que Medjugorje es tan importante como para que cada uno de los católicos se preocupe por conocerlo y por estudiarlo mejor. Y en concreto para nosotros ha sido importante a la hora de desarrollar este que llamamos programa de Medjugorje, ¿no? Programa Medjugorje para fortalecer a la comunidad católica. Y aquí resumimos 3 ideas principales. Primero, es importante comprender la nueva realidad, y por eso hemos hecho la descripción anterior. Es importante rearmarse espiritualmente, y ahora veremos cómo se puede hacer, empezando de manera individual y siguiendo colectivamente. Y en tercer lugar, lo que ponemos es importante reagruparse y retomar la iniciativa. Vamos a hablar de 5 puntos. El primero, que llamamos minoría organizada. Segundo, plan individual. Plan colectivo, en pequeños grupos, medios de comunicación y tener claro el enemigo. Con respecto a lo primero, eh, eh, es interesante entender que la comunidad católica es hoy en día una minoría en la sociedad. Esto es algo que yo recuerdo que decía hace muchos años y que sonaba entonces raro. Yo creo que ahora ya a ningún católico esto le suena raro, aunque una sociedad como la española, cuando le hacen una encuesta, se defina como católica todavía en su mayoría. Cuando le preguntan a la gente
cuántos son católicos practicantes, cuántos van a misa los domingos. La cifra ya disminuye muy por debajo del 20%, en cifras del 14%, 15%, por tanto estamos hablando casi 1 de cada 10, por lo tanto 9 de cada 10 no son católicos practicantes, pero luego dentro de los que se definen como católicos practicantes, pues quien se confiesa con frecuencia, muy pocos. Quien cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, muy pocos. Quien tiene en cuenta cuestiones importantes como la comunión en la mano, etcétera, muy pocos. Por tanto, somos una minoría ya muy reducida y además demográficamente los números también están indicando que dentro de 20 años ese número se va a reducir drásticamente. No hay como ir a cualquier parroquia o a cualquier iglesia un domingo para ver que más de la mitad de las personas que hay en la iglesia tienen por encima de los 60 años. Por lo tanto, dentro de muy poco tiempo la comunidad católica va a ser muy, muy, muy pequeña. Es importante entender que somos una minoría, porque si no lo entendemos nos vamos a diluir todavía más. Y yo creo que hay muy buenos ejemplos de los que aprender. Para mí un ejemplo muy bueno es la comunidad judía. Los judíos siempre han sido minorías en todas las sociedades en las que han estado, excepto ahora en Israel, pero en cualquier gran ciudad, Buenos Aires, Nueva York, Barcelona, Madrid, París, Londres, etcétera, los judíos han entendido que son una minoría y han entendido que para no diluirse deben cuidar toda una serie de cosas, ¿no? Entre ellos, ellos tienen sus sinagogas, tienen sus prácticas, tienen sus escuelas, y no hablo de escuelas normales, sino de escuelas a las que acuden los niños judíos después de ir al colegio o después de ir al instituto, etcétera, ¿no? Escuelas en las que siguen, en las que aprenden cuestiones relacionadas con su cultura y con su religión, y luego las propias actividades de la comunidad judía y el apoyo entre los miembros de la comunidad, ¿no? Eh, es interesante en este sentido también algunas cosas que están apareciendo en algunas sociedades católicas más jóvenes y que han visto ya, diríamos, el problema y le están poniendo solución. En concreto, a mí me llamó la atención cuando viví varios años en Estados Unidos el ejemplo de lo que ahí se llaman los Knights of Columbus, que traducido al español son los Caballeros de Colón, que el nombre a nosotros nos suena muy raro, pero bueno, allí suena normal. Y básicamente lo que hacen los Knights of Columbus son grupos de hombres que se encargan de liderar iniciativas dentro de las parroquias, y lo hacen con un nivel de autonomía con respecto a la jerarquía, o sea, a los párrocos, a los obispos, etcétera, tremenda, ¿no? Y se han convertido en una organización fortísima que hace un papel extraordinario, probablemente el primer contribuyente neto como organización de laicos en dinero de la Iglesia Católica, y sobre todo yo creo se han convertido en una organización, bueno, cuando tú vas a o a muchas, por lo menos esa fue mi experiencia, vas a una Iglesia Católica en Estados Unidos, te encuentras una mesa en la salida donde tienes a un grupo de tipos mayores, pequeños, jóvenes, etcétera, de todas las características, pues repartiendo cafés o repartiendo donuts, digamos, invitando a, sobre todo los hombres en este caso, a contactar, a conocer las actividades, que básicamente son grupos de oración, grupos de estudio y luego actividades para ayudar a las personas necesitadas, a las personas mayores, etcétera. Pero digamos que ellos hacen ese gesto de plantar una mesa a la puerta de la iglesia y salir al encuentro, en este caso de los hombres, para invitarlos a participar en las actividades. Esa simple cosa tan sencilla tiene un efecto fortísimo. A partir de ahí ellos hacen actividades como pues asistencia a capillas de adoración, asistencia en las misas, con las tareas de apoyo, de ayuda, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues repartida de alimentos, asistencia de personas necesitadas dentro de la parroquia, obras de caridad, por supuesto, grupos de estudio, catequesis de adultos, recogida de dinero, etcétera, 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 ¿no? Son una organización que tiene cosas muy interesantes.
mi conocimiento de ellos, que fue relativamente superficial, me pareció muy interesante y que había cosas de las que seguramente se puede aprender. Y yo creo que para empezar el rearme de la comunidad católica se tiene que empezar con el rearme de cada uno de los individuos. Y desde mi punto de vista, lo más eficaz que yo he conocido ha sido precisamente el mensaje de Medjugorje, ¿no? Yo creo que cualquier persona, y desafío a cualquier persona a que lo haga y que vea los resultados, cualquier persona que se ponga a leer los mensajes de la Virgen de Medjugorje, que podéis encontrar en internet muy fácilmente, en páginas, por ejemplo, como medjugorje.org. Cualquier persona que empiece a leer, a repasar, a revisar con cierta frecuencia los mensajes de Medjugorje aprenderá muchísimo. Primero recibirá una paz importante y luego una fuerza importante para hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar con un plan, con el plan individual, con el refuerzo de cada una de las personas. Y una vez que una persona tiene esa fuerza interior, entonces puede empezar a dar pasos ya a nivel colectivo, social, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que destacamos son las 5 piedras que comentábamos antes, pero sobre todo la invitación que hacemos es que se conozcan más en profundidad las enseñanzas que da la Virgen de Medjugorje, que son sencillamente espectaculares. Nosotros estamos intentando difundir muchas de ellas. Tenemos una serie de episodios que se llaman Meditar Medjugorje, en las que sencillamente leemos los mensajes de Medjugorje y tratamos de hacer algún comentario sobre ellos. Y luego cuando estamos hablando ya de la fase de grupos, de la fase colectiva, yo creo que, digamos, ese fortalecimiento individual se debe ir traduciendo en una presencia ya a nivel de grupos. Yo creo que lo primero que se debe hacer es tratar de formar pequeños grupos de oración y de estudio, y sencillamente yo os desafío también a que cualquiera de vosotros inicie un grupo de estudio que se dedique a leer los mensajes de Medjugorje en grupo. Si queréis, pues intercalar mensajes de Medjugorje con lectura de las Sagradas Escrituras o lo que sea y tal. Solamente ese primer gesto va a empezar a dar lugar a muchas más iniciativas, ¿no? Lo que sí que creo que es muy importante es hacer un filtrado de miembros, porque en esto, como en cualquier otra actividad social, eh, introducir a miembros no adecuados puede destruir o contaminar completamente una iniciativa. Por lo tanto, es muy importante. Yo creo que se puede tener una primera fase, diríamos, más abierta, pero lo que son los grupos, digamos, estratégicos, importantes, etcétera, tienen que ser personas que se vea que tienen las bases sólidas, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo lo hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos la comunidad católica es una comunidad minoritaria. No solamente minoritaria a nivel social, sino minoritaria también en el contexto de los protestantes. Muchas veces el católico es el grupo cristiano minoritario en muchas ciudades, en muchos estados de Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es, tienen muchos grupos de oración, muchos grupos de laicos, y luego cada iglesia se convierte en el centro social, cosa que todavía no ocurre en España. Las iglesias son edificios que solamente están en uso cuando se celebran las misas, pero en Estados Unidos los edificios de las iglesias tienen siempre un uso más allá de lo que son las misas. Tienen centros de actividades, o pueden tener centro de formación, pueden tener centro de documentación o biblioteca, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una escuela por niveles. Y cuando hablo de grupos de oración y de estudio masculinos, por supuesto, también creo que es ideal tenerlos femeninos, ¿no? Y luego empezar a promover actividades de comunidad. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en las sociedades católicas tradicionales? Pues que el principal enemigo de todo este tipo de iniciativas puede ser el párroco, en este caso, ¿no? O la jerarquía, ¿no?
Y yo creo que hay que empezar a tomar la iniciativa y empezar a organizarse, si no es dentro de las parroquias, si eso no es factible, desde fuera, en los domicilios, en otros centros de reunión o donde sea. No esperar a tener esa barrera abierta, ¿no? Sino que hay que empezar a moverse. A nivel de familia, yo creo que el sistema es el mismo. Se empieza por el plan individual y se va pasando al plan colectivo, ¿no? Y en este caso yo creo que es importantísima la oración en familia, en concreto el rosario en familia, ¿no? Pero yo creo que, digamos, el proceso es muy similar al anterior. Primero hay que fortalecerse individualmente, sobre todo los padres o, bueno, o los hijos pueden llevar la iniciativa y a partir de ahí ir pasando a un plan colectivo. Alguna cosa interesante, aparte de lo que son los planes individuales y colectivos, que como veréis son extraordinariamente sencillos, y ahora veremos dónde está la mayor dificultad. Algunas cuestiones importantes también son en cuanto a los medios de comunicación. Ya sabéis que de lo que se come se cría y nosotros estamos constantemente siendo alimentados por los medios de comunicación. Y normalmente el tipo de alimentos que recibe el católico no son alimentos que le llevan a crecer como católico, ¿no? Sin embargo, ahora estamos viendo el surgimiento muy importante de toda una serie de pequeños medios de comunicación en canales de YouTube o en canales de Internet o en podcast, en el que sí empezamos a ver canales de comunicación muy interesantes. Esto es muy evidente en Estados Unidos y empieza a serlo también aquí en España. Por ejemplo, hay un canal que es HM Televisión dentro de YouTube, el Hogar de la Madre Televisión, que tiene contenidos muy buenos. Hay también un canal católico que ya sabéis que tiene nombre con unas siglas impronunciables, pero bueno, empiezan a haber pequeños medios, digamos, centrados en el segmento católico muy interesante. Y luego empiezan a haber sobre todo pequeños líderes, podríamos hablar, de lo que son estos nuevos líderes católicos para los tiempos actuales, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos son un nuevo tipo, por ejemplo, de sacerdotes, ¿no? Y curiosamente muchos de ellos relacionados con el ámbito de Medjugorje. Por ejemplo, el padre Calloway, por ejemplo, en Estados Unidos es una persona con mucha fuerza en muchos ámbitos y es una persona que era un delincuente juvenil, un surfista, un golfo, y que tiene un proceso de conversión a partir del contacto con Medjugorje y se convierte en uno de los nuevos sacerdotes más combativos del momento actual. Lo mismo pasa con el padre Boughton. El padre John Anthony Boughton es un antiguo protestante que estaba básicamente en la academia militar y que tiene también un proceso de conversión relacionado con Medjugorje, no solamente hacia el catolicismo, sino hacia el ministerio sacerdotal y que ahora mismo es uno de los sacerdotes más combativos también, como su propia orden religiosa. El padre León Ferreira, que es ahora mismo el capellán de los feligreses de habla inglesa de la parroquia de Medjugorje, también es una persona, bueno, es un antiguo protestante de formación médica, él era médico y tiene un proceso de conversión también muy fuerte en Medjugorje y se convierte también en uno de los principales sacerdotes de esta nueva ola. Y luego nos encontramos gente también como el padre Rabasi de Argentina, que tiene también un canal de YouTube muy potente en relación con todo lo que estamos hablando, y también obispos. En España tenemos el caso del obispo Munilla, que está teniendo una voz muy importante en este momento en relación con todo lo que hablamos, y luego a nivel internacional el obispo Schneider. Es un obispo muy potente en Estados Unidos, tiene mucha fuerza y también a nivel internacional. Como penúltimo comentario, yo creo que es muy
Muy importante entender que los católicos, que estamos en medio de este gigantesco océano anticristiano, necesitamos y apreciamos mucho todas las oportunidades para recargar las baterías. Yo recomendaría dos en esta línea. La manera más rápida de recargar baterías, de centrar, de encontrar la paz espiritual y de empezar a encontrar, diríamos, bloques para construir ese edificio de futuro, es la lectura de los mensajes de la Virgen en Medjugorje. Yo vuelvo a recomendar ir a medjugorje.org o a cualquier otro punto y importante estudiar los mensajes. Nosotros, como os digo, tenemos una serie de vídeos en YouTube en el que también digamos, leemos los mensajes de Medjugorje y hacemos comentarios sobre ellos, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista es una forma extraordinaria de recargar baterías y de prepararse, digamos, para lo que viene. Y luego yo, incluso a un nivel todavía superior, recomendaría lo que es una peregrinación a Medjugorje. Una peregrinación a Medjugorje bien hecha es una experiencia extraordinaria, ¿no? Y no es raro que volvamos una y otra vez a Medjugorje porque es algo que realmente te recarga, ¿no? Entonces yo recomendaría encarecidamente a la gente que hiciera una buena peregrinación a Medjugorje porque un par de días en ese sitio, que es un sitio muy especial, por infinidad de motivos, puede cambiar la vida de las personas. Y por último, como último comentario, yo creo que es muy importante tener claro quién es el enemigo. Si no sabes quién es tu enemigo, eres extraordinariamente vulnerable. Y yo creo que es muy importante que los miembros de la comunidad católica tengamos claro quiénes son nuestros enemigos explícitos, quiénes son nuestros enemigos ocultos y quiénes son nuestros enemigos sutiles. Yo creo que todos tenemos claro quién es nuestro principal enemigo explícito en lo sobrenatural. Lo que no está tan claro es quién es nuestro enemigo explícito en el mundo natural, ¿no? Y yo os invito a volver a repasar los mensajes de la Virgen en Quito, cuando dice quién es nuestro enemigo frontal y quién está reinando en estos momentos. Y es muy interesante cómo la masonería se ha ocultado entre infinidad de capas. Y muchas veces sencillamente no forman parte de las logias masónicas, pero están defendiendo los mismos principios de la masonería. Es algo que nos suena muy raro en el mundo, diríamos, civil, ¿no? Pero una vez que te pones a estudiarlo y no tenéis más que ver las encíclicas de los papas durante los siglos XIX, sobre todo 18 y 19, hablando de la masonería, y la verdad es que hablan con una claridad y con una contundencia que parece mentira que se haya olvidado, ¿no? Pero hoy rasca un poco y verás muchas de esas cosas en el día de hoy. Y luego, además de los enemigos explícitos, que los hay muchos, y aquí hablemos del neomarxismo, del frentismo político, etcétera, de lo políticamente correcto, también hay enemigos ocultos que no muestran la cara, y luego otros enemigos más sutiles. Algunos de ellos son enemigos declarados y otros son lo que podríamos llamar los tontos útiles, los que sin saberlo están combatiendo a la comunidad católica muchas veces desde dentro. Yo creo que es importante, sobre todo para los padres, pero en general para la comunidad católica, entender que la mayoría de los grandes medios y la mayoría de los contenidos que nos vamos a encontrar en los grandes canales y en los grandes proveedores de contenidos son anticristianos en un grado mayor o menor, sin paranoias y sin volverse locos, pero hay que tenerlo claro, hay que entender qué es lo que hay y hay que entender a qué están expuestos tus hijos y a qué estás expuesto tú mismo o tú misma si te expones a todo eso. Y si tienes que informarte, que es yo creo una cosa muy sana y muy buena, tienes que hacerlo con un espíritu crítico para no consumir todos los contenidos como si no vinieran cargados de pólvora, ¿no? Y luego tenemos cada vez más claro el adoctrinamiento en las escuelas como un elemento anticristiano clarísimo.
Por supuesto, la pornografía, el aborto y la pérdida de identidad en general, de identidad sexual, de identidad histórica, de identidad colectiva, de identidad espiritual, por supuesto, todo eso confunde a la persona, la hace más vulnerable y mucho más manipulable, ¿no? Y en el ámbito de la pornografía y del aborto, sencillamente ahí estamos hablando de aniquilar el alma de la persona que pasa por esas experiencias y que se encuentra completamente envuelto en esa telaraña de la que comentábamos, ¿no? Y luego yo creo que dentro de todo este ámbito tenemos que incluir a las ideologías anticristianas con mayor o menor grado de enemistad, y luego también a la propia tibieza, ¿no? Y cómo hemos visto ya cómo esta tibieza está tan relacionada con esos errores de la tolerancia malentendida y la humildad malentendida a los que antes nos referíamos. Por lo tanto, yo creo, y ya para terminar, que el plan es muy sencillo, es muy fácil poner en práctica tanto el plan individual como el plan colectivo. La parte más difícil es encontrar líderes que lo implementen, principalmente porque en la comunidad católica estamos acostumbrados a que nos lideren, a que sea el papa o el obispo o el párroco el que tome iniciativas y se moje, ¿no? Por tanto, la parte más difícil es encontrar líderes y yo la última cosa que diría es dónde encontrar a uno de esos líderes. Sencillamente mírate al espejo, porque tú eres esa persona que se puede convertir en el líder. Y yo lo que te invitaría es a que empieces muy poco a poco, a que empieces fortaleciéndote individualmente, y te invitaría a que empieces a leer los mensajes de Medjugorje, a que te pases por el confesionario una vez al mes y te pones en forma en menos de 3 meses, y a partir de ahí que poco a poco vayas intentando promover iniciativas que involucren a otras personas, ¿no? Pon un cartel en tu parroquia o pon un cartel en un foro de Meetup o empieza a invitar a personas a que participen en actividades primero más sencillas y luego más sofisticadas, etcétera. Yo creo que hay que empezar a trabajar con una mentalidad de guerra de guerrillas, porque esta batalla no se va a producir si tenemos que esperar a que, digamos, desde el liderazgo jerárquico o institucional se den los pasos necesarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la principal conclusión que debemos sacar, que es que hay un plan sencillo, que la parte más difícil es encontrar a los líderes y que para encontrar a un líder tienes que mirarte en el espejo.